Como cada domingo nosotros le hemos acostumbrado, ya por 11 años, más de 11 años en la señal de cable, llegando próximamente a los 600 paneles realizados ya. Y este domingo te tenemos un panel muy especial que no sabemos cómo titular y le vamos a poner solamente ADP. Porque hay un símbolo en el Cibao y en el país que así les identifica, y está con nosotros en el día de hoy el profesor Juan Núñez, quien viene desde la Citracode, ¿verdad? Como dirigente. También ha sido presidente de la Asociación de Profesores del CURSA en Santiago, en lo que es la UAS en Santiago. Y en la Asociación Dominicana de Profesores ADP tiene la responsabilidad de ser el tesorero nacional, ¿verdad? Pues les damos los buenos días y la bienvenida a este su programa, El Poder de la Información. Muy buenos días, Wilson, y a todos los televidentes. Yo, según la información que tengo, Wilson, este es un toque de queda cada domingo en esta sección del panel. Nosotros, tanto el compañero Vicente Almonte, quien es candidato a presidir la ADP como una continuidad de el trabajo tesonero que ha realizado el compañero William Hernández, le damos los buenos días a todos y todas. Qué bueno que está con nosotros también el maestro Vicente Almonte, quien nos une en vínculos de amistad desde nuestra niñez. A él los buenos días y la bienvenida. Él es el responsable en la actualidad de manejar lo que es la seguridad social en el Buró Municipal de San Francisco de Macorís. Y que, como usted ha dicho, maestro Juan Núñez, pues aspira a ser el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Buenos días y bienvenido, hermano Vicente. Buenos días, Wilson. Tal como usted dice, un lazo de amistad fraterno desde la temprana infancia y la niñez, compartiendo espacio en centros educativos y en la comunidad completa del Guineal, de donde orgullosamente somos oriundos. Exacto. Y que tal como ya han apuntado, en la actualidad soy el secretario de Seguridad Social del Comité Municipal de la Asociación Dominicana de Profesores en este municipio de San Francisco de Macorís. Y que ahora, por decisión de mi equipo y de la corriente Juan Pablo Duarte, voy a optar, a los compañeros les gusta decir el seguro ganador, el seguro presidente. Por humildad, yo quiero que lo digan ellos, y que los maestros de San Francisco de Macorís, que son los que tienen la oportunidad de votar en las elecciones de octubre, refrenden eso con su voto. Saben que en mí tienen un compañero y que la trayectoria, la historia de lucha está en esas calles y en esos centros educativos y en cada momento que nos ha correspondido. Contamos con su apoyo y ya estaremos en este programa dando algunas de las informaciones pertinentes con relación a nuestros programas y a las aspiraciones que tenemos. Ya será invitado próximamente, usted pautaremos una intervención formal ya con el Buró Municipal de San Francisco de Macorís y sus aspiraciones, porque tenemos la característica de que los sindicatos, como son estos de los pocos sindicatos que quedan en el país, el sindicato fue creado como una contrafuerza al poder. Y más sin embargo vemos que a nivel nacional hay una alianza entre el poder y el sindicato, característica que no se da aquí en San Francisco de Macorís. Maestro Juan Núñez, hablemos de la Asociación Dominicana de ADP y los momentos actuales, la relación que existe actualmente con el Ministerio de Educación y qué ha sido la ADP en el antes y el después de un 4%. Muy bien, nosotros, bueno, es bueno destacar que cuando fue designado el arquitecto Andrés Navarro como ministro de Educación, se generaron unas expectativas, yo diría interesantes, entre los maestros y maestras, y por qué no decirlo, en el seno de la Asociación Dominicana de Profesores. Pues hasta el momento el único ministro que tomó la iniciativa de visitar el local de la nacional del ADP y reunirse formalmente con el Comité Ejecutivo Nacional ha sido Andrés Navarro. Y eso, ahí se planificó a solicitud de él todo un proceso de relacionamiento con las instancias medias de la ADP, vale decir,
con los dirigentes de las diferentes seccionales del sindicato. Eso impactó, evidentemente, a la membresía del sindicato, y se realizaron 8 encuentros regionales entre el ministro y los dirigentes de las seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores. ¿Cuál fue la estrategia en esos encuentros? Bueno, el ministro tenía interés, según nos comunicó, de tener la información a viva voz de los representantes del magisterio desde la visión sindical, cuáles eran todas las problemáticas de las que tenían los maestros o que tienen los maestros en las diferentes, digamos, distritos y regionales escolares del país. Eso se llevó a cabo. Nosotros luego conocimos, por la vía de una presentación en el propio ministerio, de levantamiento de más de 3.000 problemáticas presentadas por los maestros y maestras a nivel nacional. ¿Qué fue lo que ocurrió a partir de ahí? En vez de asumir el ministro con el resto de funcionarios una labor, digamos, de soluciones de estas problemáticas, lo que hubo fue lo que conocemos, los famosos bloqueos de más de 8.000 docentes en la República Dominicana. Eso evidentemente que generó un ambiente de, si se quiere, de ruptura de esas expectativas, digamos, positivas que en principio se generaron en el seno del ADP ante el ministro de Educación. Pero además surgió una situación que es la segunda vez que ocurre, pero digamos que es la primera vez de manera completa como ocurrió, que fue la sentencia que condenó a la seccional, a los dirigentes del ADP de la seccional de Barahona. Volcaron grupos de padres y madres de los estudiantes en contra de la ADP en Barahona. Y eso evidentemente que, aunque no existe una información, digamos, a plenitud de que esa idea surge inicialmente desde el ministerio, desde las autoridades, lo cierto es que las autoridades nunca reaccionaron criticando esa situación, sino que los informes que tenemos que realmente hubo una colaboración de parte de las autoridades con esa situación, para poner supuestamente un ejemplo ante la sociedad dominicana de represalia en contra de la Asociación Dominicana de Profesores. Pero bueno decir que antes de eso, como parte del primer tramo de ese relacionamiento entre el ADP y el ministro, el ministro, violando el pacto de la reforma de la educación dominicana, nombró a más de 800 técnicos en el país, distritales, regionales y nacionales, sin pasar por el concurso, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es toda una cadena de hechos, de prácticas de parte de las autoridades que evidentemente ha distanciado, ¿verdad? Ha distanciado, digamos, a los maestros y maestras de las autoridades en el sentido de ese relacionamiento. El presidente de la ADP, y esto es una nota negativa, una crítica,
que podríamos plantear, ha abandonado los escenarios con el ministro, porque se han mantenido, vuelvo a decirlo aquí, en honor a la verdad, que se han mantenido las reuniones bipartitas en el marco de una comisión macro de seguimiento al acuerdo de los 22 puntos que se firmaron en el 2017, el 15 de marzo, se firmó ese acuerdo ADP-MINER. Esa comisión se ha mantenido reuniéndose, pero luce como estancada. Han sido reuniones nada más para cumplir con una formalidad, porque de los 22 puntos, apenas las autoridades han cumplido con 1,5. Cumplieron con el incremento del 10% del aumento salarial en el mes de agosto del año pasado y arrancó la evaluación del desempeño docente, que todavía no concluye. Desde el año pasado, desde el año 2017, no concluye en el 2018 una evaluación de desempeño que debió concluir a más tardar en el mes de febrero. Y ya estamos en el mes de agosto y todavía no concluye la evaluación de desempeño. Entonces, evidentemente que ha habido una situación de distanciamiento entre la ADP y el ministro de Educación, y eso evidentemente que tiene unas consecuencias que no son las mejores para la educación dominicana, ¿verdad? Para los apremios que tiene la educación dominicana en este país. Es decir, nosotros valoramos y llamamos a que las autoridades, comenzando con el ministro de Educación, reflexionen sobre esto de una parte, pero también que el presidente de la ADP, presidente nacional, el profesor Eduardo Hidalgo, también entienda que tiene que representar la ADP, dar la cara frente a las autoridades, porque según los estatutos de la Asociación Dominicana de Profesores, el principal vocero de la ADP, el representante oficial de la ADP es el presidente o la presidenta nacional del sindicato, y en su defecto, en el caso de las seccionales, también los presidentes de las seccionales. Vicente Almonte, hemos advertido cierto distanciamiento entre lo que es la ADP y la sociedad. En un periodo suyo, en la seccional de San Francisco de Macorís, ¿qué podríamos hacer diferentes? Correcto, Wilson. Permítame, y los amigos televidentes, antes de entrar en ese punto específico, acotar algo sencillo. Usted introducía diciendo que los sindicatos son una contraparte del poder de las personas que dirigen el Estado y las empresas. En el caso que nos ocupa, la Asociación Dominicana de Profesores ADP, en estos últimos periodos, ha tenido la mala suerte, ha cometido el garrafal error de poner en manos de personas del mismo partido, del mismo gobierno, la dirección nacional del sindicato. Y la estamos pagando. ¿Qué estamos pagando? Cuando habían entre 8 y 10 mil maestros, con un término bonito, es cancelado que están, pero ellos le dieron cualquier nombre, incluyendo la palabra bloqueado. Pero los que hemos leído algo de contrato de trabajo sabemos que lo que mantiene un contrato de trabajo es el servicio que hace el obrero o trabajador y el pago que por esa condición devenga del empleador. Y esa ruptura se dio porque a esos docentes, servidores del sistema educativo, trabajando y demostrando a la sociedad que lo estaban haciendo fehacientemente y con demostraciones, incluso con todo tipo de documentación, el ministro lo mantuvo bloqueado, como diría él, cancelado según nosotros, durante meses. Tal es el caso que durante los meses que estuvieron bloqueados para él y cancelados para nosotros, no le pagaron. Y todavía le deben esos meses a esos maestros que trabajaron religiosamente esos meses. Luego se pudo demostrar, se llegaron a acuerdo, hubo presión desde las bases del sindicato, no así del Comité Ejecutivo Nacional, que está ocupado, que está conformado mayoritariamente
por personas que responden a las directrices del partido y del poder, porque a la sazón Eduardo Hidalgo es miembro del Comité Central y Político del partido en el poder. Por un lado es supuestamente sindicalista, pero tras aposento y en reuniones privadas y de partido, se reúne con su equipo y con su grupo, con el presidente, con el ministro y con ese equipo y con sus asesores. Entonces, esa dualidad es lo que nos ha puesto a nosotros en una situación desventajosa, porque si el presidente nacional quisiese hacer algo, tiene que pensarlo bien porque pone en vilo, pone en riesgo su carrera política. Él es diputado y su partido no le va a perdonar que él le haga fuerza, que le haga sombra, que le haga oposición a su propio presidente, aunque esté cometiendo los errores que cometes al día de hoy. Errores que son tan conocidos en San Francisco como los de no pagarle a los suplidores de servicio de desayuno escolar y de no llevar los dineros procedentes del 4% que están establecidos en el presupuesto nacional por el programa de descentralización para que los centros educativos compren detergente, compren agua potable, compren materiales gastables en los centros y se pasan un año entero sin llegarle nada, pero el sindicato, el presidente de la ADP a nivel nacional no se atreve a criticar o a reaccionar contra eso porque, insisto, le ararían las orejas. Pongo un punto y seguido y respondo su pregunta, su inquietud. Mire, en el caso de San Francisco, gracias a Dios, hemos tenido la nota discordante para el Comité Ejecutivo Nacional de que en San Francisco mantenemos una relación muy estrecha, muy directa con la sociedad e incluso la ADP es parte de otros organismos, de otras instituciones que son las que velan acá por el desarrollo y por el trabajo social a nivel de San Francisco y la región. Entiéndase esto, no es casual que cuando acá hay movimientos huelgarios, cuando hay protesta, en el momento previo a la determinación de esos movimientos de protesta, generalmente se dan unos encuentros donde la ADP es invitada y fija su posición. En muchas ocasiones, respalda militantemente porque las causas son justas de esas demandas, porque muchas veces son construcciones de centros educativos, arreglo de caminos, reparaciones de puentes y asuntos que los docentes, que los padres y los estudiantes necesitan, entonces por vía de consecuencia estamos relacionados. Pero la ADP también lleva a cabo un programa, en el caso de San Francisco, muy amplio de actividades conmemorativas de fechas patrias y de fechas históricas que día tras día son publicitadas. Es de ahí que la ADP en San Francisco tenga un mejor posicionamiento con relación a la sociedad que la ADP a nivel nacional, porque ciertamente se ha abandonado la conectividad que debe existir y que existe de manera natural entre la ADP y las comunidades. ¿Por qué? Bueno, porque las escuelas están en ese barrio donde falta la luz, están en esa localidad donde no llega agua potable. Los hijos y los padres son los que compran los productos que día tras día suben de precio. Entonces no podemos sacar el cuerpo a una realidad cuando anuncian que el combustible sube 2, 3, 4 pesos, que son la mayoría de la semana, lo sienten los padres, lo sienten los maestros y lo siente la sociedad. Entonces nosotros tenemos un matrimonio sin divorcio con la sociedad. Lo que falta definir es que a nivel de política macro, la ADP se relacione tanto con las comunidades propias, porque hay una parte en la que la sociedad nos deja un poco solo, los padres muchas veces no entienden, a veces quizás son presas de informaciones malintencionadas de dirigentes políticos y que no saben entender la dialéctica de la vida, que creen que cuando un padre llama a un programa y dice que el gobierno está faltando a su responsabilidad porque la escuela Julio Plata de la Rosa, un ejemplo real, visitada 3 o 4 veces por ese ministro que Juan Núñez menciona, que vinimos acá, que nos reunimos ahí en la ciudad ganadera, en el famoso salón Amílcar Romero, y que nos desgastamos los de acá, entregándole un conjunto de documentos contentivos de las demandas y las necesidades, pero que él no ha podido o no ha querido hacer nada, porque se empeña en cambiar un uniforme, en hablar de unos comerciales, hablando de una supuesta revolución educativa, que al día de hoy lo que dice es que ni los registros llegaron a tiempo para el año pasado, ya está el programa para iniciar el año escolar y no se sabe con qué vamos a comenzar. Bueno, pero bendito el Señor. Las comunidades y la ADP tenemos que trillar el mismo camino. Ni siquiera tiene que llamarse de la lucha, sino de la verdad. Donde las cosas estén bien, nosotros las estamos aplaudiendo. Pero en los lugares, en las realidades donde haya problemas, lo vamos a denunciar.
Y en una presidencia del ADP en San Francisco, encabezada por un servidor, estaremos viendo las comunidades con la ADP, los padres, los estudiantes, haciendo el ejercicio real de democracia y de ciudadanía, porque no es casual, señores, es que con el dinero que ustedes pagan y nosotros, son sus impuestos, con ese dinero es que deben construirse los centros educativos, es que debe atenderse la escuela, es que deben mejorarse los servicios y esa seguridad ciudadana y social que en este país está manga por hombro. Yo creo que yo soy el único ADPista que nunca he sido maestro, porque desde muy pequeño mi madre, una maestra de muchos años, 36 años de servicio, ya está jubilada, pues fueron muchas las reuniones que se hacían en mi casa, prácticamente ella era la única hembra activa del sindicato, y pues las reuniones las hacían allá para facilitarle. Y pues ahí nosotros nos empapábamos con el maestro Hernán Sánchez, Martín Vargas, Eladio Vargas y otros tantos, Víctor Batista y otros tantos que desfilaron por mi casa. Pero advierto una desvinculación entre la Dirección Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP y las seccionales, no solo de aquí de San Francisco de Macorís, sino de gran parte de la región nordeste en la que nosotros tenemos un tipo de vinculación a nivel comercial. Advertimos esto, pero también advertimos una Asociación Dominicana de Profesores ADP que abraza causas que deben ser otras personas las que la abracen, porque lamentablemente adolecemos de sindicatos que así lo hagan, pero también tenemos la gran debilidad de que asumimos causa, como por ejemplo cuando se le debía a los proveedores del Estado del desayuno escolar, la ADP abrazó esa causa, paralizando la educación, paralizando las horas clases. Entonces, esto lo pone de frente con la sociedad. Se habla de una revolución educativa, pero una revolución educativa conlleva de que todos los sectores involucrados actúen en consonancia. Si el gobierno da el 4%, que es el 100%, ¿verdad? La Asociación Dominicana de Profesores da el 100%, podemos lograr el 100%. Pero si el gobierno, en vez de destinar el 4%, ese 100%, lo destina en acciones que no encaminan al desarrollo de la educación, más aceleran el estancamiento, y la Asociación Dominicana de Profesores ADP no abraza la causa de la revolución, de lo que verdaderamente es una revolución, se produce un estancamiento. En una dirección suya, ¿cuál será la relación que existirá con las seccionales? Y si será las huelgas y las paralizaciones el mecanismo para lograr sus reivindicaciones. Muy bien. También me parece que la pregunta que formula, o las preguntas, las reflexiones, nos llevan a profundizar un poco más la situación de la ADP y los desafíos que tiene por delante. La corriente magisterial Juan Pablo Duarte cree que la ADP debe repensarse. Es decir, nosotros creemos que la Asociación Dominicana de Profesores tiene que ser reivindicativa, pero a la vez propositiva. Es una manera de rescatar ese método que en los primeros años, en los años 80 y aún una gran parte de los años 90, y incluso en la gestión de la compañera María Teresa Cabrera, cuando presidió la ADP, se recuperó, se mantuvo. La Asociación Dominicana, tiene que haber unos métodos de trabajo y estilo de dirección acorde con lo que es la ADP. La ADP, además de su Comité Ejecutivo Nacional, cuenta con 155 seccionales. En otras palabras, con 155 sindicatos pequeños en su seno. La ADP, la perspectiva que tiene el padrón que se está configurando para estas elecciones, que serán el 10 de octubre, es
es que vamos a tener un padrón con unos 100,000 o más afiliados y afiliadas. Es un sindicato entonces con un gran poder desde el punto de vista numérico. La ADP entonces tiene que formular propuestas de soluciones a la situación de la educación dominicana. La ADP, recuerden, que formó parte activa del primer plan decenal que se diseñó en la República Dominicana. Aquí la ADP llevaba a los congresos provinciales, regional y al nacional propuesta concreta. Además, antes de producirse el plan decenal, la ADP tenía la formulación de una propuesta. Y la conoció la comunidad educativa, la conoció la sociedad. Entonces, la ADP tiene que ser la primera en abrazar en este país una educación de calidad para los niños y niñas, para los jóvenes y las personas adultas que estudian. La ADP tiene que trabajar eso y en ese sentido tiene que formular propuestas en esa dirección. La ADP tiene que ser la más empeñada en eso. No correr atrás de lo que plantean. Observen que la ADP ha estado en la retaguardia de este ministro, reacciona cuando el ministro actúa. Y entonces así no queremos una ADP. Nosotros queremos una ADP que reaccione junto con sus afiliados y afiliadas, junto con los maestros y maestras y con los estudiantes y los padres. La ADP aquí fue la que conquistó libros de textos para las escuelas, señores. No fue ningún gobierno que tomó esa iniciativa. Fue un reclamo de la Asociación Dominicana de Profesores. Si existen alimentos en las escuelas, es una reivindicación de la ADP. La ADP fue quien inició con esas formulaciones de esa propuesta, de esa demanda social. Entonces la ADP tiene que continuar ese ritmo, actuando, obviamente, acorde con el tiempo de hoy. Estamos en el siglo XXI y amerita que tengamos una ADP tecnificada, una ADP que actúe acorde con los avances tecnológicos que tiene la República Dominicana y en esa dirección nosotros creemos que la Asociación Dominicana de Profesores, uno de los ejes que vamos a trabajar desde la dirección principal del sindicato es con una línea de masas. Línea de masa. La consulta tiene que ser permanente a los dirigentes de las seccionales, que a fin de cuentas, los dirigentes de las seccionales son los que mantienen una relación directa con los maestros y maestras, directa con las escuelas. Entonces, en ese sentido, el poder del sindicato reside precisamente en las seccionales de la ADP, no es en el Comité Ejecutivo Nacional. El Comité Ejecutivo Nacional, tal y como su nombre lo indica, es un órgano de ejecución de las decisiones que colectivamente tome la Asociación Dominicana de Profesores. Entonces, con esa visión, Wilson, es que nosotros es con la que pretendemos que se dirija la Asociación Dominicana de Profesores. Es decir, una combinación del pensamiento colectivo con las acciones colectivas. Porque a fin de cuentas, el sindicato no es de propiedad de determinados dirigentes ni determinadas corrientes magisteriales. El sindicato es propiedad del magisterio, incluso hoy en día la Asociación Dominicana de Profesores, que pronto cumplirá 50 años de existencia en este país, es fruto de este pueblo. Porque la Asociación Dominicana de Profesores surgió el 13 de abril del año 1970, luchando por la democracia y la soberanía de este país, luchando por una educación, por una escuela democrática. Entonces, en ese sentido, no puede desviarse de eso. Y efectivamente, tenemos una desvinculación de la ADP con la sociedad. Esa iniciativa que tomó el ministro Andrés Navarro de realizar un congreso de estudiantes,
debió ser una iniciativa de la Asociación Dominicana de Profesores. Un congreso de la comunidad educativa en este país. Y comenzar en las aulas. Y comenzar, exactamente. Entonces nosotros, la ADP tiene que luchar por una buena escuela, porque en la medida de que la educación dominicana exhiba una buena escuela, la mejoría del maestro se va a manifestar, porque ¿cómo delegamos la escuela del maestro? Entonces, ese elemento, esa posición que nosotros mantenemos para ser ejecutada cuando asumamos la dirección principal de este sindicato, va en la línea de recuperar todo lo positivo en estos 48 años de existencia del sindicato, pero además el ejercicio del sindicalismo docente hay que verlo en perspectiva de la sociedad dominicana. Yo entiendo que la Asociación Dominicana de Profesores ADP debe mirar hacia adentro. Es un gran activo social. De los pocos activos sociales que contamos es la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Fortalecer, una humilde sugerencia, la parte ética y la parte cognitiva del maestro. Porque muchas veces la colectividad se convierte en el manto de la individualidad. Y cuando usted habla de tecnología, usted sabe la brecha que existe en materia de tecnología del maestro dominicano. Y las grandes transformaciones que se debe aspirar del propio maestro dominicano, pero mirar más allá, lo que son las escuelas de formación del maestro, que deben surgir una transformación. Por eso debe haber una vinculación entre lo que es el magisterio y lo que es el MERSID para esa transformación. Pero sobre todo ustedes deben de aspirar como sindicato, humilde sugerencia, es al fortalecimiento y a la independencia, si así se puede, de un verdadero departamento de gestión humana del Ministerio de Educación. Porque hay muchos elementos que bien tiene que intervenir el ministro, pero hay muchos elementos que bien pudiesen manejarse si hubiese activo un departamento de gestión humana en el Ministerio de Educación que no dependiera del faraonismo de un ministro que sea quien decida, o de un director regional o de un director del distrito. Esa fuese una lucha que ustedes debiesen enarbolar en aras de mejorar esa relación que existe entre lo que es la política gubernamental, la política social que es la educación, y ustedes como proveedores de la misma. Le pasamos esta parte al maestro Vicente Almonte. Sí, mire, ciertamente hay un elemento positivo, es la implementación de los concursos que han posibilitado despolitizar la llegada de docentes y de servidores del sistema al ministerio. Eso hay que perfeccionarlo. Nosotros hemos sido defensores de este sistema de contratación o de forma de vincular al profesional al sistema educativo dominicano. Sin embargo, hay muchas cosas que deben ser mejoradas. Incluso en la última aplicación de concurso se sombreó un aspecto en el que se puso a funcionar un elemento, la terna, Juan me podrá corroborar en esto, en la que el ministerio ciertamente hizo el concurso, se hizo el trabajo como dice, como está establecido, y al final, de nuevo, volvió a ser una decisión unipersonal, secreta, inexplicada, inexplicable, de la selección de los que supuestamente aprobaron concurso. Tanto así que rápidamente, cuando se conocieron las designaciones de los directores distritales y regionales, comenzaron los cuestionamientos. Prontamente se supo que personas que sacaron mayor calificación, mayor puntaje en ese concurso, no fueron designados. Entonces asalta la duda y dice, ¿por qué? Bueno, porque era de tal parcela política o porque era amigo o adepto a tal o cual bloque hegemónico de poder, en el caso del ministerio y del partido. Si permitimos que eso continúe con ese derrotero, entonces estaríamos asistiendo a la claudicación, a la
negación de un avance notorio. En el caso de los docentes, eso ha sido bastante bien valorado por la sociedad. Insisto, hay que perfeccionarlo. Incluso nosotros hemos planteado en cada espacio que ha sido posible que una vez los maestros hayan aprobado el concurso, aún siendo profesionales universitarios, con buenos currículum, con notas sobresalientes, aún así deben ser llevados a un proceso en el que se ponga al corriente, porque las universidades, y esta es una habilidad que nosotros hemos visto siempre, el pensum, la currícula universitaria, no está a la par, no ha sido colegida con lo que demanda el sistema educativo y la sociedad que debe insertarse en un mundo laboral y competitivo, pensando que nuestros estudiantes no son solo dominicanos o no son solo franco-macorizanos. Incluso hemos dicho que el currículum debiera ser revisado y regionalizado en algún sentido. No es posible, no es atinado que el currículum dominicano para la zona fronteriza, para las zonas turísticas y para las zonas agrícolas de las mismas materias, porque esos estudiantes tendrán relación con un medio de producción y con unas empresas totalmente diferentes. ¿Qué puede hacer un bachiller, si es bachiller normal como lo que conocemos, en una zona turística, si ha dado los 3 o 2, 4, 5 niveles de inglés, que no se aprendió 3 o 4 palabras? Pero ¿qué hace el otro sabiendo inglés si está en la zona donde solo hay producción cañera, para poner un caso? Entonces, esos espacios deben ser mejorados. Pero hay un punto a resaltar. Si nosotros logramos que la sociedad se empodere junto con la ADP de las demandas con relación a la calidad de la educación, porque hay usted nos decía ahorita, y es una crítica que aceptamos, que muchas veces las protestas de la ADP son por cosas que debía reclamar otro. Pero podemos graficar un caso. A una escuela que le lleva el servicio de desayuno escolar o almuerzo, una empresa dejan de pagarle. Ese empresario, ese comedor, deja de llevar el desayuno porque no le pagan. Si los estudiantes, si los padres, si los maestros se cruzan de brazos, sencillamente no le van a llevar desayuno escolar, porque ese solo, lo más que pueden hacer es decir que se puso en contra del Estado y ni lo escuchan. Entonces, esas personas que están siendo perjudicadas en sus derechos y en sus funciones, se acercan a los padres, se acercan a los estudiantes, se acercan a ADP y de manera bloque se presiona para que continúen haciendo el proceso que tienen que hacer normal, y entonces la fuerza y la unidad es la que nos da la victoria. Aspiramos a que eso no pase, porque el Estado Dominicano, el Ministerio de Educación, maneja un presupuesto, y si se presupuesta, si se planifica, ese dinero alcanza para eso y mucho más. Lo que pasa es que yo no sé dónde se decide gastar millones y millones de pesos diarios en comerciales de televisión para decir lo bien que estamos, cuando tú vas a la realidad es totalmente lo contrario. Están tapando la verdad y la realidad con una mentira sofisticada, bella, elegante, bien formada en estos medios de comunicación. Usted enciende cualquier canal de televisión nacional y local y se encuentra con una escuela bella, linda, pintando pajaritos preñados en el aire que están. Porque si no fuera así, la escuela del Cruce de los Basilios que usted y yo conocemos, sí, no tuviera 6 años construyendo 5 aulas. 5 años. Y este año no va a poder comenzar en ella, porque no, la comunidad le habían prestado unos locales y ahora ya no pueden seguirlo usando. La verdad es que solo mancomunadamente, con los esfuerzos unitarios de la sociedad, nosotros le arrancaremos a los gobiernos, no a a los ministros, no a al que esté ahí, que cumpla con la Ley General de Educación 6697, que tiene todo reglamentado, que tiene todo listo, y que no sean acuerdos de aposentos o decisiones unilaterales de un ministro que puede ser lo bueno que sea, pero no ha dado una hora de clase nunca, ni ha dirigido un centro educativo nunca, ni ha planificado una hora de clase nunca. Entonces, por mucho que pueda saber, no va a saber más que los estudiantes y los padres que tienen años viviendo la experiencia y la realidad dominicana. El tiempo de ustedes es muy limitado y ya sabemos que llegamos al borde. Cuando usted hablaba del acuerdo de los 22 puntos, yo en vez de alegrarme me entristecía, porque cuando yo escucho la palabra acuerdo y comisión, veo lo lejos que estamos a nivel institucional, porque hay una ley general de educación, inclusive hay una nueva ley general de educación, y también hay un código laboral que regula la relación obrero-patronal.
por así decirlo, aunque el término no huela a los 70. Y todavía nos empeñamos a seguir con las comisiones y los acuerdos. Eso lo que indica es la debilidad institucional que existe en la República Dominicana. En esa parte yo sé que no vamos a entrar porque se nos iría par de programas y el tiempo de ustedes ya llegó al borde final. Pero sí me gustaría ya para el cierre de esta primera parte, que tenemos otros invitados ya a la segunda parte, para este cierre de esta primera parte, yo no puedo desperdiciar la presencia suya, quien es el director nacional de finanzas, ¿verdad? Para preguntar sobre esta parte y que esta parte sirva de cierre a su intervención. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pero recuperando brevemente algo de la pregunta anterior, nosotros apostamos a una descentralización en el sistema educativo dominicano. Todavía el verticalismo es lo que norma el sistema educativo dominicano. Eso mismo, esa estructura que existe a nivel del ministerio es la misma que existe mayormente en las escuelas, porque se transfiere, es una cadena. Entonces, ojalá todas las posiciones de los funcionarios del sistema educativo dominicano sean electas por concurso. La Asociación Dominicana de Profesores cree que hay que potenciarlo. En vez de contratar a miles de profesionales como están hoy y dejando a cientos de profesionales de la educación sentados después que concursaron, ¿verdad? Y otros que terminaron su carrera de educación y están esperando concursos. En vez de hacer eso, este ministerio, el ministro de Educación, lo que ha ordenado es que miles sean contratados. Eso están desprotegidos, no tienen ninguna protección laboral. Lo que le pagan son 18 y 20 mil pesos al mes y muchas veces se atrasan con ello. Entonces, la ADP tiene que apostar a una educación diferente en la República Dominicana. Esto, cuando hablamos de una educación liberadora, no es un cliché. Es que necesitamos una educación que real y efectivamente fortalezca la libertad. Con relación a los recursos financieros de la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP logró, a raíz del plan decenal, del primer plan decenal, en el año 1992, logró con su lucha que el descuento de su cuota sea vía nómina. Eso evidentemente ha eficientizado los recursos de la Asociación Dominicana de Profesores. Nosotros, la ADP, digamos, a partir de este año, de enero, está recibiendo por concepto de cuota a nivel nacional entre 25 y 30 millones de pesos al mes. Esto se administra mediante cuentas bancarias, ¿verdad? Pero además se le entrega una proporción de estas entradas por concepto de cuota a las seccionales, a las 155 seccionales que tienen también su forma de administrar mediante cuentas institucionales los recursos que reciben para su desenvolvimiento, digamos, mínimo, elementales en el ejercicio sindical. Nosotros terminamos, y lamentablemente lo dejamos en nuestro vehículo, pero se lo vamos a hacer llegar, Wilson. Hemos elaborado, hemos publicado los estados financieros de la Asociación Dominicana de Profesores, porque creemos que el sindicato tiene que manejarse. Si exigimos que la sociedad sea transparente, evidentemente que la Asociación Dominicana de Profesores tiene que ser transparente también. Entonces, en ese sentido, hemos elaborado
un informe o unos informes financieros que marcan la gestión que nosotros llevamos como Secretario Nacional de Finanzas. El 2016, lo que ingresó al ADP, lo que se ha invertido y lo que existe en su cuenta bancaria, los estados del año 2017 y lo que ha transcurrido de 2018. Eso está disponible para todos los maestros y maestras, se la van a entregar a todos y a los medios de comunicación también, porque es bueno que los medios de comunicación vean cómo la ADP maneja estos recursos que devienen de los salarios de todos nosotros, los maestros y maestras. Es decir, se nos descuenta una cuota sindical. Aquí la ADP no recibe medio centavo por ningún otro concepto que no sea del salario, de los salarios de nosotros, sus afiliados y afiliadas. Y bien pudiesen en un futuro ustedes comenzar a gestar una página. La tenemos, una página web. Una página está web. Colgado el informe. Ahí está colgado el informe. Pues hubiese sido es bueno que se popularice y se comente de que existe esa gestión de transparencia de manejo de esos fondos, porque para nosotros es totalmente desconocido cuando sabemos que se manejan volúmenes, como usted ha advertido, de 30 millones de pesos mensuales. Estamos hablando de 30 por 12, estamos hablando de casi 400 millones de pesos. Ciertamente. Vicente Almonte, brevemente para concluir. Sí, bien. Agradecer la oportunidad que nos ha brindado este espacio, el poder de la información, de compartir estas informaciones con el público. Y de manera sucinta y final, invitar a los maestros, en el caso de San Francisco de Macorís, a acercarse, a estar al tanto, al corriente de las actividades que llevamos a cabo, la Asociación Dominicana de Profesores en su totalidad y particularmente la corriente más progresista que tiene la ADP a su interior, que es la corriente Juan Pablo Duarte. Una corriente, Wilson, y lo que no escuchan, que no escatima esfuerzo por decir la verdad y por practicarla, pero que además no cuestiona la afiliación política de ninguno de sus integrantes. Aquí hay personas de diferentes partidos políticos porque tienen su derecho. Lo único que a nosotros no nos interesa matizar políticamente nuestras posiciones ni nuestros reclamos. De manera que lo que es justo, claro y meridiano, lo será, dígalo quien lo diga, y lo contrario, lo incorrecto, lo absurdo, será negativo, será rechazado, importando poco por dónde venga ni quién lo haga. De manera que el plazo está servido, la comida está hecha y ustedes son los que tienen que tomar la decisión de degustarla. Hay diferentes actividades programadas en estos días. Se conformó la comisión electoral que habrá de llevar las riendas del proceso electoral venidero en octubre 10, y en estos días, en estos medios también, habrá personas, le vamos a pedir por favor que se hagan eco de estas informaciones, porque queremos que sea democrático, que sea participativo y que sea un ejemplo de democracia y de esa diafanidad con que los maestros nos manejamos, y al final, que gane el mejor. Y es el profesor Miguel Arsenio Lora, quien es profesor y comunicador. A usted los buenos días y la bienvenida al Poder de la Información. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos sentimos engrandecidos con estar en este espacio, en tu espacio que hemos visto y lo vemos con una alta calidad, lo que representa, ¿verdad?, lo que es la comunicación y el enderezamiento de la comunicación de calidad. Uno se sorprende cuando se encuentra con personas como tú, que lo hemos visto en los medios y que entonces tenemos la oportunidad de vernos de frente y compartir algunas ideas. Estamos aquí a su orden. Nosotros, como ya usted tiene la información, sus preguntas será el contenido de este programa. Bien, también nos acompaña el profesor Sammy Burgos, una persona joven en el magisterio, como hay muchos jóvenes del maestro, muchos jóvenes maestros. Una gran esperanza nosotros tenemos de ustedes. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y abrirnos las puertas de tu programa, que sabemos que vamos a poder conectar con la teleaudiencia. Y sí, somos parte de esta generación joven que
a diferencia de otras corrientes magisteriales donde los dirigentes se reciclan y se reciclan, en nuestro espacio, la corriente magisterial de Juan Pablo Duarte, se le da ese lugar importante a la juventud y el hecho de que esté aquí Sammy Burgos en San Francisco de Macorís significa que hay una generación que viene detrás y que a la que no se le ha puesto trabas, sino que se le está abriendo los espacios. Y que eres franco-macorizano, me has Sí, dicho. San Franco Macorizano, nacido aquí en Los Rieles de San Francisco de Macorís. Pero aspira en Santiago, en la seccional sur. Sí, estamos aspirando a la presidencia del Comité Ejecutivo de la seccional de ADP en Santiago, en la seccional Santiago Suroeste. Y el profesor Arsenio, pues Miguel Arsenio, aspira a la presidencia de la seccional Santiago Centro. Santiago Centro, Santiago exactamente. Bien, con ustedes vamos a conversar. La situación de la ADP en Santiago, ¿está en manos de qué, de cuál corriente? Bueno, como saben ustedes, las elecciones de la ADP pasada fueron conquistadas por el oficialismo. Santiago es una provincia bastante complicada en términos electorales y el oficialismo ha tenido una gran influencia. En estos momentos, nosotros la corriente magisterial Juan Pablo Duarte tenemos una parte, pero la presidencia la tiene el oficialismo. Con ustedes queremos conversar. ¿Cuál es la real situación de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en Santiago? Iniciamos contigo. ¿Y qué tan diferente sería una gestión de ustedes? Comenzamos contigo, Sammy. Sí, muy buenos días de nuevo. En el caso de la seccional Santiago Suroeste, al igual que Santiago Centro, existe la particularidad de que, aunque históricamente Santiago ha sido una provincia aguerrida, que siempre ha estado involucrada en todos los procesos históricos, actualmente a nivel sindical de ADP ha sido manejada por el oficialismo. Esto significa que mientras provincias como la provincia de Duarte, lugares como Barahona, Bonao, han habido procesos de movilización en Santiago, esto no se ha dado. Y no se ha dado precisamente porque el control que ejerce el partido de gobierno, dígase PLD en Santiago, dentro del sindicato, no ha propiciado esa movilización y por eso se ha quedado prácticamente estancada. En Santiago hay movilización a nivel nacional, pero sin embargo allá eso no se da. Sin embargo, últimamente hemos visto que cuando se afectan intereses dentro del partido, entonces ahí sí se hacen intentos por hacer movilizaciones, pero en la realidad todos sabemos que eso se hace precisamente para querer demostrar que las intenciones son la defensa del Magisterio Nacional, pero todos sabemos que eso no es así, que cuando se dan estas movilizaciones se dan precisamente para la defensa de intereses ajenos que no son necesariamente la defensa de los intereses del Magisterio Nacional. Y eso es una situación que se ha presentado no tan solo en Santiago, en la seccional de Santiago Suroeste, que es la que me corresponde, sino en la provincia de Santiago en sentido general. Maestro Miguel Arsenio, ¿qué nos dice? Excúsame que tengo aquí una insistencia de una llamada. Sé que estamos en un proceso muy arduo de trabajo y tenemos que estar en pleno contacto. Le pido excusa. Estamos en la comodidad de su casa. Sí, como estamos en vivo, estas cosas se dan. Uno tiene que, bueno. Reformúleme la pregunta, por favor. Porque la situación actual de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en Santiago de los Caballeros. Bueno, mirándolo en forma cualitativa y actual, en Santiago la Asociación Dominicana de Profesores está siendo afectada por lo que es el mismo problema a nivel nacional. Tiene una dirigencia que tiene una principalía que no da la respuesta a lo que son las verdaderas demandas del sindicato como sindicato en sí. Entonces, en Santiago hay como una especie de estancamiento. Los movimientos que tienen que ver con el sindicato propiamente dicho obedecen a unos sectores que son básicamente los intereses del oficialismo. Y nosotros entendemos que a nivel de una gran cantidad de las provincias del país están afectadas por el mismo problema. Y una de las cosas por las que nosotros hemos decidido entrar en este trajil de conquistar un espacio
es precisamente bajo el eslogan de quitarle el sindicato al patrón. Nosotros entendemos que un sindicato tiene su línea bien definida. Un sindicato es un sindicato y hay que aprender a definir y separar lo que son los intereses. No puede ser que un patrón esté dirigiendo al sindicato porque son dos intereses totalmente diferentes. Y esta es una de las cosas sobre la base de la cual nosotros tenemos que llamar la atención de la población, básicamente de Santiago, que es donde nos corresponde a nosotros, que en las próximas elecciones de octubre, que abran bien los ojos, que observen a sus compañeros profesores para que no vuelvan a cometer el error de votar por el oficialismo, de votar por los candidatos que verdaderamente no les representan, de los candidatos que tienen compromisos políticos. Y en este caso, nosotros hemos sido muy enfáticos. Nosotros respetamos las militancias políticas y no tenemos las puertas cerradas para ninguna persona que quiera venir con nosotros a nuestra corriente magisterial Juan Pablo Duarte. Pero sí sabiendo que la labor sindical no puede vincularse a los asuntos políticos, porque los asuntos políticos pertenecen a grupos particulares de intereses meramente políticos, y un sindicato que tiene una filosofía reivindicativa, que defiende los intereses de una clase, no puede estar vinculada a asuntos de políticos partidistas. Esa es la mayor amenaza que tiene el sindicato a nivel del país, no solamente a nivel de Santiago. Nosotros podemos decir con toda propiedad que ese es uno de los peores problemas que está atravesando nuestro sindicato ADP. Entonces, si a mi casa cae una gotera y penetra, ¿de quién es la culpa? ¿De la lluvia? Del dueño de casa. Del dueño de casa. Entonces, es un mea culpa que ustedes deben hacer. ¿Por qué el gobierno permea la Asociación Dominicana de Profesores ADP? ¿Por qué la Asociación Dominicana de la ADP es tan vulnerable al partido de gobierno? Si ya son los concursos la vía de penetración del maestro, el concurso por competencia, y no por la afiliación política de otros tiempos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuáles son las cartas que estamos jugando? ¿Dónde está la conciencia de clases? ¿Y dónde está la escuela de formación de maestros? Que son tareas pendientes del sindicato, no del MINER. Es importante recordar que el concurso de oposición, aunque estaba aprobado desde la Ley de Educación 6697 y está consagrada en el mismo estatuto docente, es un asunto que viene aplicándose hace 3, 4 años atrás, y que hay una gran cantidad de maestros que no entraron por esa vía del concurso, sino que entraron por favores políticos y que todavía asumen que están en educación por el favor que me hizo fulano de tal en aquel tiempo, y eso se refleja en los votos. ¿Entiendes tú por eso que puede ser diferente el comportamiento ahora? Claro que sí. Es que los niveles de compromiso han disminuido porque yo soy de esa clase de maestros que ha entrado por la vía de concurso y hay una conciencia clara, no en todos, pero sí en una gran mayoría, de que hemos entrado a educación por la preparación académica, porque pasamos por un concurso de oposición donde nos enfrentamos a 300, 400 postulantes más, y que de eso entonces salió lo mejor, y de lo mejor entonces salió contratado. Yo recuerdo en una asamblea, hace un año aproximadamente, donde participó el director del distrito 0805 en Santiago. Él decía en esa asamblea, no, porque ustedes tienen que estar agradecidos de nuestra gestión, que lo nombramos a todos ustedes los profesores nuevos. Yo me paro en la asamblea y le digo, maestro, con todo el respeto que usted se merece, usted no me nombró, yo no tengo que agradecerle. Lo primero, yo fui a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, duré 4 años de estudio, salgo graduado con honores académicos, voy a un concurso de oposición, de más de 300 postulantes, aprobamos 6. Cuando de 300 aprueban 6, entonces yo no te debo favores, simplemente se demostró en un concurso abierto, democrático, donde todos teníamos las mismas posibilidades, que yo tenía la capacidad de estar ahí. Eso ha sucedido últimamente y eso tiene que contribuir a que haya un grado de compromiso más con el sindicato
que los compromisos políticos por las deudas de favores. Y además recuerda que el maestro sale de la misma sociedad dominicana, lo que significa que los vicios que vemos en esa sociedad dominicana se van a presentar también en el Magisterio Nacional, porque el maestro no vive en una esfera aparte de los problemas de la sociedad, sino que la misma característica de la sociedad, que es una sociedad que entiende que no puede por sus mismos esfuerzos conseguir sus cosas, que entiende que todo tiene que estar permeado por la política partidaria, que entiende que si no es con un padrino, que entiende que tiene que estar debiendo favores. O sea, en el magisterio esos mismos vicios se evidencian. Es más, hay casos donde tú hablas con un maestro o maestra y le dices, maestra, para que forme parte de la corriente, tengo que consultarlo con fulano, tengo que consultarlo con mi esposo, o sea, la misma sociedad, los mismos vicios de la sociedad se ven dentro del magisterio, y eso han sido parte de los mecanismos que no dejan que haya una desvinculación del sindicato y el partido de gobierno. Yo te compro esa idea. Los maestros son parte de los problemas de la sociedad, es decir, pero ¿qué pasa? Que el maestro no, en la parte del problema debe ser la solución, Sí. que es ahí donde nos hemos empantanado. Ese maestro rector de otros tiempos, rector de la sociedad, de la comunidad, ese maestro consejero, ese líder, ha desaparecido. Ya el maestro frecuentemente no es el líder ni siquiera de sus estudiantes. Entonces, ahí es donde yo entiendo que la Asociación Dominicana de Profesores ADP debe preocuparse por elevar el nivel del maestro frente a la sociedad, frente a sus estudiantes. Y ese nivel se logra a través del conocimiento. Que el maestro le caiga atrás al conocimiento. Una de las luchas que ustedes deben librar es disminuir la brecha digital en el Magisterio Nacional. Aquí se hace un plan de entrega de computadoras a maestros y se salvaron los sobrinos y los hijos de los maestros y los nietos. Se salvaron. Y usted lo sabe, maestro, usted está riendo y sabe que esa vaina es así. Porque de inmediato esas computadoras van a terminar a la casa del sobrino, de la hermana, o a su casa, pero manejada por sus hijos, no por el maestro en sí. En un mundo de la información, de la tecnología, del conocimiento, el maestro de espalda todavía con una tiza en el pizarrón, cuando ya lo que se impone es la construcción del conocimiento. Es ahí donde la Asociación Dominicana de Profesores ADP debe encaminarse, a mirar hacia adentro, a hacer una retrospección interna. Si bien es cierto, tenemos que enfrentar al patrón, como se llama, al MINER, también es cierto que debe haber una cara interna mirando hacia la ADP. Minuto final para cada uno, porque tenemos otros compromisos, y comenzamos precisamente con el profesor Miguel Arsenio Lora, quien aspira a presidente de la seccional Santiago Central. De usted ser presidente de esa seccional, ¿cuáles serán los puntos a trabajar? Bueno, yo tengo dos elementos básicos en mi proyecto, en mi anteproyecto, y son la formación de la Casa Club de la provincia de Santiago y las reivindicaciones de lo que son los jubilados y los pensionados, que todos sabemos que son los más castigados en la recta final, al final de su vida, de haber entregado su vida al magisterio, a formar hombres y mujeres para entregarlos a la sociedad. Entonces la sociedad misma, podríamos decirlo en términos muy coloquial, le entra patada porque le suspenden hasta los servicios básicos de su existencia, hasta eso se lo suspenden, porque automáticamente el profesor sale pensionado o jubilado, queda fuera de la nómina y entonces el profesor tiene que hacer una especie de maroma para volverse a insertar en lo que es. Pero lejos de los verdaderos beneficios, el profesor queda desamparado porque le reducen la capacidad adquisitiva de sus medicamentos, de su sistema de nutrición, alimentación, es decir, lo margina la sociedad. Y sin embargo, la ley está ahí, que establece cuáles son las reglas. Entonces nosotros, de ir a la presidencia, repito, uno de los elementos fundamentales en nuestra lucha será conquistar que se aplique la ley como está establecido,
la revisión del salario de los pensionados y jubilados cada 3 años, como está contemplado en la ley 6697. De modo que la otra cosa que quiero también reivindicar es la justificación de los recursos en aplicación del interés de la formación, es decir, de la educación en sí, porque los recursos todos sabemos que están dilapidados hacia otros intereses. Tenemos entonces que emprender una lucha para hacer esas conquistas que son de alta calidad para el Magisterio Nacional. Muy bien. Sami, los ejes transversales de tu Fundamental. Número 1, dignificación de la jornada escolar extendida. En una gestión nuestra, en la seccional Santiago Suroeste, lo primero debería ser un levantamiento para ver cuál es la realidad de la jornada escolar extendida en esta zona y crear programas para que el maestro no tenga que ir tan forzado en la jornada escolar extendida, donde se ven sometidos a trabajar 8 horas de clase consecutivas. Eso no puede ser. Número 2, creación de un fondo para catástrofe, que el dinero que aportan los maestros sea devuelto a los maestros para necesidades específicas, que si un maestro tiene una enfermedad, que si tuvo un accidente, que si le ocurrió algo a la casa, que ese fondo pueda ser destinado para eso y que no siempre sea utilizado para intereses particulares, que si fiesta, que si esto, sino que se le pueda dar un uso adecuado. Y número 3 es el asunto del rescate de los incentivos por la lejanía de tu casa al centro de trabajo. La seccional Santiago Suroeste es una zona centro, pero también subrural, y muchos de los maestros tienen que correr 1 hora de trayecto, gastando una cantidad de dinero excesiva en pasaje. Y uno de los planteamientos más importantes de nosotros es precisamente rescatar ese incentivo, que a lejanía se le retribuye al maestro en incentivo el gasto que tiene que incurrir por encima del maestro normal que vive, que trabaja en el sector donde vive. Excelente, pues nosotros auguramos éxitos en sus aspiraciones, tanto al profesor Miguel Arsenio Lora como a Sami Burgos, Muchas gracias. en las seccionales de Santiago de los Muchas Caballeros. gracias.